Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Lo asombroso del dolor, a cargo de la psicóloga Karen Almeida. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Bueno, cuando pensé en este tema, lo pensé por esta situación que es tan recurrente, ¿no? Todo lo que padecemos constantemente, ¿no? Todas las angustias que vivimos a diario, que se suman porque vivimos en un mundo muy acelerado. Entonces, a veces no damos abasto, entonces nos sentimos abrumados y empezamos a acumular, ¿cierto? Angustia sobre angustia, aflicción sobre aflicción, dolor sobre dolor, pesar sobre pesar, problemas sobre problemas, ¿cierto? ¿Nos identificamos? Entonces, primeramente quería hablar de lo que significaría dolor en general en esta charla, ¿sí? Porque a veces cada uno de nosotros, si hiciéramos una definición del dolor, cada uno quizás haría una distinta. Entonces, aquí le vamos a llamar dolor a todas las palabras que podríamos ponerla como sinónimos. A sufrimiento, a malestar, a disgusto, a pesar, a traiciones, a injusticias, a pérdidas. Bueno, todas las palabras negativas y angustiosas y pesadas para cada uno de nosotros, pongámoslo como dolor hoy. ¿Les parece? E incluso si están atravesando alguna dificultad o algunas dificultades, también tengámoslo presente a la hora de esta palabra que hoy vamos a compartir. Porque vieron cómo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, o sea, no tengan solo un poco de gozo, no tengan un poco de alegría, sino sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Es decir, pruebas también es otro sinónimo. Pruebas, dificultades. Bueno, sí me entendieron, ¿cierto? Todas las palabras que les venga a la cabeza y todas las situaciones y las circunstancias que les venga a la cabeza, que estén padeciendo, que la consideren un golpe en sus vidas, un golpe en su alma, un golpe en su corazón, un golpe a la familia, un golpe a la vida, a la cultura, todo lo que sea. Entonces, eso sería como hoy quisiera presentarles este tema, con algunos propósitos y beneficios del dolor, que esa es un poco la tarea de hoy, ¿no? Es ver los beneficios del dolor. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué sufrimos? ¿Sí? Porque hoy asistimos más al psicólogo, al médico, al psiquiatra, porque ya al médico toda la vida, ¿cierto? Enfermedades psicosomáticas y todo nuestro ser se ha distorsionado. Pero ahora no alcanza con eso. Ahora esta cabeza, este cerebro que tanto sostenía tantas cosas, también empezó a fallar tanto que hoy asistimos a un mundo en que se va mucho más al psicólogo, se va mucho más al psiquiatra, se toman mucho más medicamentos para dormir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, la pregunta es, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Y a mí se me ocurrieron algunas cosas del por qué sufrimos, sobre todo a la luz de ser creyentes. Porque cuando somos creyentes, y no solo en la fe cristiana, pero la fe cristiana tiene mucho, hay muchas religiones que tienen muchas ordenanzas y caminos muy saludables también, pero nosotros, desde la fe cristiana, ¿por qué sufrimos? Entonces se me ocurrieron algunos puntos, ¿no? Sufrimos porque nos rebelamos al llamado de atención. A ver si algo se les hace como familiar, ¿no? O si lo pueden identificar. Una idea. Sufrimos porque nos rebelamos al llamado de atención. No reconocemos nuestros errores. ¿Qué les parece? Podría ser, ¿no?
Ténganlo ahí en la cabeza, igual no les voy a hacer cuestionamientos. Otra, sufrimos porque somos impacientes. Entonces nos ponemos ansiosos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sufrimos porque ignoramos cómo vivir cristianamente, por un lado, ¿sí? Ignoramos, a veces no es tanto que no queremos, sino que ignoramos. O saludablemente, sufrimos porque ignoramos vivir saludablemente, ¿sí? Otra idea, sufrimos porque nos negamos a sufrir, esa como mi conclusión final. Sufrimos porque nos negamos a sufrir, ¿sí? Nos negamos a hacer ese proceso que hace el águila, de arrancarnos todo, imagínense, o sea, sufrimos porque nos negamos a sufrir. Otra idea es, sufrimos también porque nos acomodamos a la cultura. ¿Por qué les digo que nos acomodamos a la cultura? Es lo más lógico que nos acomodemos a la cultura. ¿Qué es la cultura? Son los modos de ser, sentir y estar en el mundo. ¿Cómo no nos vamos a acomodar al modo de ser, sentir y estar en el mundo? Porque vivimos en este mundo, no vivimos en el cielo. A veces luchamos por vivir como si viviéramos en el cielo, pero no vivimos en este mundo. Entonces, ciertamente la cultura nos abraza, nos toma, nos toca, pero la palabra de Dios también luego nos enseña que no nos conformemos al mundo, ¿cierto? Entonces, sufrimos porque nos acomodamos a la cultura. La pregunta ahí que dice, ¿qué nos dice la cultura y cómo vive la cultura actual del dolor? Otros pensamientos que se me vinieron, ¿no? ¿Qué nos dice la cultura? La primera, el dolor es negativo. ¿Qué dicen? Nos dice la cultura eso, el dolor es negativo, ¿cierto? El dolor es negativo. Hay que eliminarlo por completo. Y otra cosa que nos dice, que el dolor está muy ligado ¿a qué? A la disciplina, al trabajo, a las obligaciones, a las responsabilidades, a la incapacidad y a un montón de otras cosas que son negativas. Ahora ustedes me dicen, no, el dolor no dice todo eso. Pero después vamos a ver cómo la cultura y los hechos y cómo nosotros respondemos a la vida, cómo realmente nosotros estamos diciendo que el dolor es negativo y que el dolor está ligado a la disciplina. No, la disciplina no me gusta, el trabajo es duro, no me gusta, es un dolor. Las obligaciones, las responsabilidades morales, físicas, materiales, todo esto ha resultado en dolor. Y como deviene en dolor, devienen angustias y luego en quejas y nos desmoralizamos y perdemos cualquier norte y cualquier rumbo de la vida. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Y cómo vive la cultura actual? Si la tuviera que poner como enfermedad, diría que está como vive en una esperanza ilusoria, en un delirio. ¿Cuál es el delirio? El delirio es no tener dolor, es un mundo sin dolor. Imagínense, ese es un delirio, es soñar, pensar, crearse un mundo completamente distinto a la realidad. Entonces, es un mundo en donde no hay dolor. Es un mundo donde no se acepta el dolor, donde se sobrevaloran palabras como la felicidad, la motivación, se sobredimensionan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hago psicología positiva y me parece excelente. La psicología positiva vino fruto de un estudio de la depresión, de todos los síntomas de la depresión y, cómo las personas podían salir de la depresión. Y entonces este autor, en vez de mirar tanto los síntomas de la depresión, dijo, a ver, ¿y cómo hace la gente que vive feliz? Y de ahí surge la psicología un poco positiva. Es como estudiar, ¿cómo lo logran? ¿Qué fortalezas están detrás de las personas que logran vivir en esta vida feliz? El mismo autor no está muy contento con la palabra felicidad, porque la palabra felicidad termina siendo una palabra como esas trilladas que al final no le resultó de la mejor manera. Pero, de todos modos, lo que quiso decir cómo viven las personas que viven con optimismo. Pero no era un llamado a la sobredimensión. Hoy se sobredimensiona la palabra motivación, felicidad, alegría, no pasa nada, o sea, se sobredimensiona. Es que cuando hay algo que no está bien,
el resultado es un desbalance. Hay desbalance. Por eso se sobredimensiona. Entonces, hay como el delirio de un mundo sin dolor. Eso es como vive la cultura actual. La segunda, como una fobia, como una paranoia al dolor. Le tenemos un terror terrible al dolor. Llámese todo lo que dijimos, todas las pruebas, las dificultades, fobia, paranoia, nos sentimos perseguidos, no queremos saber nada con responsabilidades, con disciplina, con dolor, con nada. O sea, es como sentir, es un miedo irracional al dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo, hasta venimos a la iglesia por ese miedo irracional, ¿no? Buscamos a Dios. Está bueno buscar a Dios, pero a veces nos mueve el miedo irracional. Por eso al final uno, a pesar de eso, no sale, porque ya está en la base mal encarado. Y luego se anestesia el dolor. Esto es más archisabido. O sea, vivimos anestesiando cualquier tipo de dolor. O sea, piensen en un dolor ustedes y piensen cómo lo solucionan. Y no solo con los medicamentos, ¿no? O sea, todas las industrias, la farmacéutica, la alimenticia, la del entretenimiento, todas ellas se dedican a anestesiar el dolor. Yo me acuerdo hace años cuando era azafata, había pasado un accidente en el avión, y para calmar yo era ya creyente, entonces para calmar al pasajero, yo le iba a hacer una pequeña oración, iba a animarlo, ¿no? Y me dijo el jefe de cabina, me dijo, no, vamos a darle unos vasos de whisky. O sea, imagínense, yo no me podía en ese momento interponer demasiado, ¿no? Pero digo, siempre buscamos, pero en esta cultura es como exacerbado este tema. O sea, se anestesia todo. Hoy sí, o sea, a la mínima detalle, bueno, nos compramos un alfajorcito, ¿no? O alguna cosa rica, o miramos una película, porque constantemente estamos anestesiando lo que nos es un malestar, lo que nos significa un malestar. Lo estamos anestesiando completamente. Ya sabemos que el uso de fármacos está sobredimensionado, también sobreutilizado, pero también en otras áreas, en el entretenimiento, la distracción, eso que era, como yo les decía alguna vez, buscar alguna emoción positiva momentánea, ¿no? Porque uno no tiene que estar todo el tiempo en una emoción positiva enteramente, ¿no? Son micros momentos que uno tiene para seguir haciendo lo que uno tiene que hacer. Pues ahora es al revés, ahora es todo el tiempo buscando, y que nos acostumbramos a vivir de esa manera, alimentando todo el tiempo. Entonces se vive en esta anestesia, Entonces, estas son un poco la realidad de la cultura, y la realidad de la cultura nos toma y nos abraza. A veces no es que somos rebeldes, a veces ignoramos. Entonces, a veces sufrimos porque seguimos la cultura, ¿no? Ahora, el cristianismo y el dolor. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice la Biblia totalmente otra cosa. Y por eso era importante este pasaje que dice, no se conformen a este siglo. Esa palabra fue, es y será válida en cualquier era. ¿Estamos de acuerdo? Válida en cualquier era. No se conformen, porque eso, y no lo dice como diciendo, a ver, ustedes cristianos, apártense, ustedes sean diferentes. No solo lo dice por eso, lo dice por el bien de las sociedades. Nadie se conforme, ninguno se conforme a este siglo, sino sigan renovándose en el conocimiento, va a ver cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios para cada uno. Es decir, necesitamos renovarnos, porque quedarnos conformados significa quedarnos en la corriente de otros humanos iguales que nosotros, ¿sí? Que la pifiamos, que nos equivocamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si seguimos la corriente de hoy, por ejemplo, y vieron que esto es siempre por corrientes, o sea, ya sea la maternidad, la paternidad, las leyes sociales, todo, siempre es por corrientes. Hoy estamos anclados en esto, y bueno, hoy se sigue esta corriente. Mañana se cambia, porque es medio todo cíclico, ¿no? Entonces, no nos conformemos, sino que, como dice la palabra de Dios ahí, tantos versículos que nos enseña Dios, ¿no?
Acá nos enseña un poco lo que podría ser el proceso del águila en muchos aspectos. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice la palabra de Dios. Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque el fruto de la prueba luego es paciencia. ¿Sí? Otro dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otro dice, cuando te peguen en una mejilla, poné la otra. ¿Sí? Otro dice, amen a sus enemigos. ¿Sí? Todo esto está dentro de todos los problemas y las luchas y los conflictos que recibimos a diario. Otro dice, reconcíliate primero con tu hermano, antes de traerle una ofrenda al Señor o antes de presentarte a Dios. Otros dice, perdonad 70 veces 7, es decir, aplicar el perdón, trabajar el perdón. Otro dice, casa de luto es mejor casa de luto que un banquete continuo. Imagínense, a mí esa palabra la puse porque, o sea, estas palabras son las que siempre me han llamado más la atención. Hay muchísimas en la Biblia. Estas son las que me han llamado. Y esta es una muy particular. Imagínense, casa de luto es mejor que un banquete continuo. Es decir, esta parte del dolor es mejor que esta parte de la continua felicidad. Dice mucho. Y así dice muchas otras cosas. Dice que perdiendo, nosotros ganamos. Dice que muriendo, nosotros vivimos. Entonces, ojo. Ahí hay algo que está diciendo Dios sobre el dolor. Ahí nos dice algo la palabra de Dios sobre el dolor. ¿Qué nos está diciendo? Que es mejor, que hay algo, que no está bueno anestesiar el dolor, que no está bueno negarlo y pensar que el dolor es un sinsentido que no tiene que estar en nuestras vidas. ¿Sí? Es interesantísimo eso, me parece. Y bueno, lo prometido es deuda. Lo asombroso del dolor. ¿Qué es lo asombroso del dolor? Señal de que estamos vivos. No terminó la charla aquí, no se preocupen. Señal de que estamos vivos. Ese es lo asombroso del dolor. ¿Sí? Entonces veamos ahí. La primera, alguien dijo que si se suprimiese toda tragedia de la vida, no habría arte en el mundo. Tiene sentido, ¿no? Imagínense todos los cuadros, los libros, los poemas, las pinturas, todo lo que se ha pintado, fruto del dolor, fruto de la tragedia, fruto de la desgracia, fruto de los malos momentos de la vida, ¿cierto? Entonces alguien dijo eso muy acertadamente, me parece, ¿no? Entonces dice esa palabra, dice, por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. Ahí de vuelta tenemos sinónimos del dolor, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, debilidad. En este mundo en donde no se acepta el dolor, no se acepta la debilidad tampoco, no se acepta la incapacidad, no se aceptan los defectos. Más allá de que hacemos una cantidad de campañas sociales sobre todas las diversidades que hay, no se las acepta. Este mundo antes no se era tan consciente de las diversidades y el mundo vivía. Hoy se separa las diversidades. Entonces al final no se aceptan. O quedan relegadas a esa definición o a esa categoría. ¿Sí? Entonces la debilidad no entra tampoco en el dolor, en el mundo sin sentido, en el mundo sin dolor. Entonces, gozo en las pruebas es eso, ¿no? La primera, la señal de estar vivos. Y acá les voy a pedir un ejercicio que hagan. Terminamos de decir esto, ¿no? Dice, bueno, es lo primero. A mí cuando pensé en la señal de estar vivos, pensé en un dolor que a veces escucho más seguido, que es el dolor a veces de perder la sensibilidad en los pies, las personas diabéticas o cuando perdés, o que tenés que depender de diálisis para que tus organismos funcionen bien, o perdés la vista, o perdés alguna señal de tu cerebro, o sea, es dolorosísimo, ¿cierto?
O sea que cuando nosotros sentimos dolor, es señal de que estamos vivos, ¿no? Yo me acuerdo que a veces cuando estuve con más sobrepeso que ahora, me tocaba el pie para ver si tenía señal. O sea, es bravo, o sea, pensar que vos podés perder la señal de tu cuerpo. Entonces, digo, es la primera cosa que el dolor nos ofrece, ¿no? La segunda es la alerta de que algo anda mal, en cualquier área que sea. Si yo estoy sufriendo mis problemas financieros porque estoy lleno de deudas, bueno, señal de que algo está mal. Sigo trabajando y no salgo de las deudas, señal de que lo estás haciendo mal, que no lo estás planificando bien. Y sigo haciéndolo y me sigue doliendo, es porque algo no puse en orden. Y así en cualquier área que yo esté sufriendo. Es como la fiebre, ¿cierto? La fiebre, gracias a Dios que tenemos fiebre, que nos indica que hay infección en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Ahora estoy viendo una doctora que reconocí. Así que ese es el asunto, ¿sí? Es señal de que algo anda mal. Si espiritualmente nosotros andamos en Dios, andamos en Cristo, amamos a Dios, pero algo anda mal en nuestras vidas, algo está mal, algo nos duele, algo nos angustia, algo nos aflige, algo no camina, señal de que algo anda mal. Señal de que o debemos cambiar algún rumbo, corregir alguna conducta, es señal de que algo anda mal. Entonces el dolor nos ayuda para eso, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por el dolor, ¿sí? Ahora les voy a pedir que hagan un aplauso. Gracias a Dios por el dolor, digan. No, digan gracias a Dios. Gracias a Dios por el dolor. Eso, gracias a Dios por el dolor. Eso es lo que quería. Luego, el dolor también nos enseña. Bueno, esto es archisabido. Acá veo también una categoría etaria mayor, que veo que son personas que ya sea por fe o sin fe, aprendían a soportar el dolor, a tolerar el dolor. Ahora, claro, el mundo se les abre lleno de remedios, ¿no? De consejeros, de dulces y de cantidad de cosas que les ayuda a sopesar cosas que antes la vivían y la aprendían y la ponían en práctica fruto de la reflexión, fruto, ¿no? del parar y hacer una meditación sobre nuestros caminos. Pero ahora no, porque como ahora se anestesia el dolor, grandes y chicos, todo el mundo parece que entra en esa, ¿no? Entonces, el dolor nos enseña, y nos enseña a comprendernos a nosotros mismos, nos enseña a ser más empáticos, a ser más comprensivos, a ser más misericordiosos. Yo no sería más misericordiosa con una madre si yo no hubiera aprendido de mis propios errores como madre o de mis propias dificultades como madre. Entonces soy mucho más empática hacia una madre que lo que sería antes. Y cada uno de nosotros, en alguna área hemos aprendido a bajar la cabeza, a comprender, a ser más misericordiosos, más pacientes, más tolerantes, a perdonar. Aprendemos a perdonar, ¿sí? Así que otro vive para el dolor nos enseña. A ver, el dolor nos enseña a perdonar. O sea que ya estamos 3 puntos para el dolor, ¿eh? El dolor, ¿qué dijimos el primero? Bien, el segundo, nos alerta de que algo anda mal. Tercero, nos enseña. Bien, así, me gusta. Pero hay más. El dolor, como le puse ahí yo, despierta la creatividad. Eso es cierto también, ¿no? Porque ante todos esos sinónimos que hablamos del dolor, el dolor hace que de nosotros salgan cosas que de otra manera no salían, ¿sí? Conocernos de una manera que antes no nos conocíamos. Surgen cosas que no imaginábamos. Nos volvemos recursivos, creativos, podemos realizar algo positivo. Fruto del sufrimiento, del dolor, de la necesidad, acuérdense en todos los sinónimos, ¿no? Es decir, si estamos pasando alguna cosa que quizás requiera un movimiento nuestro, alguna creatividad nuestra, pensemos, gracias Dios por el dolor, porque el dolor nos da esa creatividad. Así que, y nos saca, al darnos esa creatividad, nos saca de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que punto para el dolor, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque nos das creatividad. Otro, el dolor fomenta la ayuda mutua. Eso también, ¿cierto? Cuando hemos sufrido, ya ponemos en relieve también el sufrimiento de otros, y eso le da por añadidura sentido y propósito a nuestras vidas. Imagínense, el hombre no puede vivir, el ser humano no puede vivir sin sentido y sin propósito. Así que si nosotros atravesamos momentos de sufrimiento y de dolor, gloria a Dios, porque eso a nosotros también nos permite no solo empatizar, solidarizar con otros, pero también encontrar un sentido y un propósito para vivir, algo que hacer por otros. Y así vamos creando diferentes actividades, diferentes asociaciones y grupos para ayudarnos mutuamente. Así que aplauso para el dolor, gracias Dios, porque nos da sentido y propósito. Algunos parece que se reniegan todavía a aceptar que el dolor es bueno, porque lo hacen muy, muy bajito, pero ya vamos a llegar al final y van a hacerlo con toda gana. Bueno, el dolor moldea el carácter. Eso también es casi archisabido, ¿no? Yo siempre, cuando empecé mi vida cristiana, siempre nos decían, el desierto, Karen, el desierto. Hay que pasar por el desierto. Ese término no sé si se escucha tanto como se escuchaba antes, pero aprender a vivir en ese desierto, ¿no? Aprender de la soledad, aprender de esa sequedad, ¿no? Donde no hay dulce, donde no hay película, donde no hay nada que lo anestesie, sino el puro tú con Dios, poder entender qué está pasando. O sea, la importancia de que lo que vivimos y atravesamos, ya sea justo, injusto, que nosotros lo hayamos provocado o que nos lo provoquen, todo tiene que producir algo en nosotros que va moldeando, que nos va puliendo, que nos va dando forma y que va haciéndonos mejores personas cada día. Eso es cuando también tomamos el dolor y no lo anestesiamos. Cuando lo tomamos y lo aceptamos y aceptamos nuestra responsabilidad, nuestra parte y dejamos que Dios nos moldee. Hay una palabra que dice, ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Acá el Señor nos lo explica. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud. A ver, nosotros podemos llegar a ser hipócritas, porque nosotros realmente estas cosas se las enseñamos a los hijos, ¿cierto? Cuando son chiquitos, por lo pronto, ¿no? Que la disciplina es bendición, que esto es esto, pero después cuando somos grandes somos lo más rebelde que hay para recibirla, ¿cierto? Pero lo cierto es esto, ¿no? Ninguna disciplina, ningún dolor, a veces es motivo, obviamente, de gozo. No estamos diciendo eso, ¿no? O sea, sino de tristeza, pero después da fruto, dice el Señor. También hay otra palabra que dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Bueno, la palabra disciplina y la palabra azote son palabras negativas en la cultura de hoy. Por eso nosotros no tenemos que conformarnos a eso. Y quizás sí es cierto que como seres humanos somos a veces muy duros, ¿sí? Si fuera por nosotros esos azotes serían terroríficos. A ver, ya lo han sido, ¿no? Y ya lo son a veces. Por eso David en su momento cuando tuvo que ser castigado, escogió ser castigado por Dios y no por los hombres, ¿no? Cuando Dios le dio las oportunidades. ¿Sobre quién te vas a poner para que te castigue? No, sobre Dios. ¿Por qué mejor estar en la mano de Dios que en manos de hombre muchas veces? Y por desgracia, por las manos de los hombres, hemos perdido la fe y se ha enfriado el amor, dice la palabra. ¿Sí? Pero no quita que nuestras situaciones de dolor, que nuestras situaciones de aflicción, que nuestros desórdenes en nuestra vida personal, en nuestras finanzas personales, en nuestras relaciones y en nuestra vida, a veces estén siendo también disciplinados por el Señor, llamándonos la atención y ayudándonos a que meditemos sobre nuestros pasos, ¿sí? Que meditemos sobre nuestros pasos, porque no nos podemos engañar, no podemos vivir en el delirio de que, no, acá no pasa nada, ¿sí? Porque si vivimos así nos estamos engañando y realmente pasa un montón de cosas. El dolor está, el dolor presente y el dolor ausente.
Alguien dijo que el dolor presente es aquel que está ahora acá, pero el dolor ausente o el dolor invisible es aquel que vos vas acumulando en tu interior sin darte cuenta. Cada vez que vos anestesiás el dolor presente, cada vez que vos negás el dolor presente, hay un dolor invisible que se va acumulando, hasta que explota por algún área. ¿Sí? Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, gloria a Dios, aplauso al Señor, gracias a Dios por el dolor, porque moldeas nuestro carácter. ¿Y nos quedó otro? Sí, todavía. El dolor, punto 7 puntos tiene el dolor ya, el número perfecto, ya no pueden tener excusas contra el dolor. El dolor produce un crecimiento saludable. El dolor nos desarrolla físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, en todas sus formas, ¿sí? Nadie se espera que uno de la nada crezca, ¿sí? Por eso los niños tienen que crecer, ser humano tiene que pasar todo un proceso de crecimiento, donde llega una parte igual que hasta que le duele todos los huesos, ¿no? Mientras se va estirando, va creciendo, hay dolor del crecimiento, pero produce crecimiento. Y cada vez que nosotros salimos de una etapa como la anterior, que hablábamos de donde Dios nos enseña y moldea nuestro carácter, que también hay dolor, hay crecimiento al final. ¿Sí? Hay un fruto, dice, más apacible de nosotros mismos. Hay paciencia, ¿no? Hay otro carácter. Entonces, produce un crecimiento saludable. Porque tampoco es bueno que uno venga, crezca en la palabra de Dios, venga el primer día, esté conociendo a Dios y al otro día se para acá a enseñar a otros, ¿cierto? No sería natural tampoco en lo espiritual, porque ¿dónde está la persona que aprendió? Se lleva un proceso. Todos necesitamos un proceso de aprendizaje, en lo que sea, para lo que sea, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de la educación, ¿no? 6 años de primaria, 6 años de secundaria, 4 o 5 años de universidad. Es decir, para lo que sea, tenemos que atravesar un proceso. Lo que pasa es que vivimos en la era también de lo instantáneo, entonces, bueno, como las sopas, ¿no? Que serán muy instantáneas, pero no son nada ricas. Y encima están llenas de colorantes y de artificiales, de cosas que no son nada buenas. Entonces, al final, lo instantáneo no es bueno. Entonces, el dolor que atravesemos y cualquier circunstancia que atravesemos produce un crecimiento saludable. Gloria a Dios, entonces, porque el dolor produce un crecimiento saludable. El punto 8, nos conecta con Dios. En definitiva, el dolor termina conectándonos con Dios. Sería genial que las personas creyeran de una y creyeran, y las hay, por supuesto, porque hay gente para todo, que cree en el Señor, cuando recibe el mensaje, cree felizmente y recibe con alegría la palabra y recibe todo. Pero la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios como última opción. O cuando las papas queman, o cuando el fuego arde fuertemente. Es decir, nos acercamos a Dios, nos conectamos con Dios en las dificultades. Pero Dios, como nos ama, no le importa. Es como nosotros como madres, ¿no? Si nuestro hijo se conecta con nosotros, o en las malas, por último, viene llorando y lo abrazamos, ¿cierto? Bueno, lo mismo. Nos conectamos con Dios. O sea que el dolor produce que nosotros al fin, por lo menos, podamos doblar nuestra rodilla, humillarnos y conectarnos con Dios. Entonces, eso es otro punto para el dolor. Así que gloria a Dios, porque el dolor nos conecta con Dios. Cuando hago esto me hace acordar una película que mirábamos con mi hija, que a propósito veo que está ahí. Es una película chota, pero linda. No sé si la han visto, Legalmente Rubia. Que hacían unas cositas. Pero bueno, es para darle la gloria a Dios, porque a veces somos como tímidos, ¿no? Yo los veía ahora cuando cantábamos una linda alabanza, esa timidez, pero no, hay que conectar con Dios con naturalidad. Porque la cultura nos dice, no hables de Dios, no mires a Dios, no cantes, no. Pero al final, nosotros, ¿qué hacen en el estadio?
Digo, ¿qué hacen? Porque la verdad que cuando yo fui la primera al estadio me asusté. Pero, ¿qué se hace en el estadio? ¿Qué se hace en un recital, no? Se levantan las manos, se canta, se hace alboroto. Bueno, para Dios lo mismo. Y la última, el dolor nos permite ver la gloria de Dios. Eso cuando decimos nosotros, oré, le pedí a Dios, le rogué a Dios, y Dios me respondió. Ahí viste la gloria de Dios. Viste cómo Dios intervino. ¿Viste cómo Dios cambió la circunstancia? ¿Cómo Dios movió algo? Dios siempre está obrando, pero cómo Dios lo hace. Es fantástico, ¿no? Es maravilloso ver su intervención. Cuando nosotros dejamos, le planteamos nuestro dolor, le lloramos nuestra pena, le rogamos, nos acercamos a Él confiadamente, nos acercamos humildemente y nos acercamos honestamente, con sinceridad. Y le decimos, Dios, la he pifiado, lo he hecho mal. Soy malo, soy mala, me he equivocado, soy inmoral, estoy haciendo esto mal. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Yo siempre le he dicho a la gente, ¿no? No importa cuán mal estés con Dios, nunca tengas vergüenza de acercarte a Él. No importa lo lejos que te hayas ido, nunca tengas vergüenza de acercarte a Él, porque de eso se trata. Se trata de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Así que somos, como dice acá, bienaventurados. ¿Sí? Bienaventurados. Hay gozo entonces en las pruebas. Por lo cual, por causa de Cristo, entonces dice, me gozo más en mis debilidades, en mis afrentas y en mis necesidades. Ahora yo les pregunto, cuando ustedes se vayan de acá o cuando ya lo tienen en su cabeza, ¿ya van a gozar en sus problemas? ¿Van a intentar gozarse en sus necesidades? Dicen que el gozo y la alegría es diferente. O sea, siempre lo he entendido como el gozo, como esa sensación interna de saber que la respuesta viene de Dios. Y si no viene en esta era, vendrá en la venidera. ¿Quién dice? No, nadie quiere aceptar eso. Pero ¿qué dice Hebreos 12 o Hebreos 11? Todo lo que es la galería de la fe. Dice que todas estas personas perseveraron en este mundo sin ver el resultado de lo que esperaban. Claro, una de las cosas que esperamos, ¿no? Porque hay otras que hay que arreglar ya, aquí y ahora, urgente, ¿sí? Porque cuando hablamos de gozo y de dolor, generalmente no es la persecución. Probablemente no te estén persiguiendo por ser cristiana. Capaz que te están persiguiendo algún acreedor. Eso es difícil, es triste, ¿sí? Capaz que te está persiguiendo algunas personas porque hay un problema de relaciones. Mal, ¿no? Capaz que te persigue el clearing, la DGI, no sé. Hay muchas cosas, ¿no? Muy tristes que nos pasan a diario. Bueno, esas cosas hay que ponerlas en las manos de Dios, es la mejor forma, ¿sí? Pero también en nuestras propias manos. Yo cuando empecé el año creo que vine a dar una charla sobre contarnos verdad. O sea, si yo tengo un problema, lápiz, papel, anotarlo y empezar a hacer. Nada, anestesiarlo, esconderlo, taparlo, meterlo debajo del mueble, desviarlo, mirar una película para distraerme de ese problema. No, tengo que manos a la obra. ¿Sí? Manos a la obra. Entonces, esa es mi meditación de hoy. Espero que les bendiga y me gustaría, ahí donde estás, si querés, podés cerrar tus ojos, así pensás en tu propia necesidad. Les voy a leer un poco mientras cierran sus ojos y piensan en sus temas, en su realidad, en sus vidas. La canción que estaba hoy era muy bonita, donde dice, le rendía al Señor, ¿no? Entonces, pensar en eso, en rendir la dificultad, la tristeza, el dolor, la pena, la angustia de pronto por familiares, por seres queridos, el dolor también es la enfermedad es muy dolorosa, los parientes que están sufriendo alguna pérdida, dolores financieros, dolores laborales, relacionales, relaciones con los hijos, los problemas de los hijos son problemas muy dolorosos, los problemas morales son muy dolorosos también, porque cuesta reconocerlos, cuesta sacarlos para afuera, pedir ayuda, buscar la ayuda. Entonces, amado Dios,
Como dice esta tu palabra y como tú la dijiste, bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Amado Dios, yo te pido que cada persona que está aquí presente sea luz y sea sal en su vida. Padre, que tu presencia more en abundancia en sus vidas, que ellos se sepan templo de tu Santo Espíritu, que nuestra vida, Señor, sea llena de tu presencia, que seamos animados, fortalecidos y afirmados en ti y en tu palabra, Dios, que no ignoremos tus mandamientos, que no ignoremos tus palabras de fe y de esperanza, Señor, que no nos conformemos a la cultura presente, Señor, que seamos capaces de moldearnos a tu palabra, Señor, que seamos capaces de tomar tu palabra y afirmarnos en ella con naturalidad, con fe, con esperanza, Señor. Padre, que tú bendigas cada hogar, Señor, que tú bendigas cada situación. Padre, que conforme se eleva la queja, se eleva el dolor, se eleva el problema, cada uno de los presentes hoy recuerden las 7, 8, 9 o 10 cosas que hemos hablado del dolor hoy y puedan, Señor, sentir ese gozo de que es posible, Señor, tu intervención. Y si tú intervienes, las cosas van a salir bien. Padre, no lo decimos como delirando, no decimos un va a estar bien como ignorando, sino un va a estar bien de fe, de verdadera fe, de sincera fe, de sabiendo que más poderoso eres tú, que en aquello que no es posible para nosotros es posible para ti. Gracias, Señor, porque tú lo haces, lo has hecho y lo harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.